Desde su experiencia clínica y con base a a literatura actual, ¿cómo describiría la incidencia y prevalencia de los trastornos mentales, en este caso el estrés postraumático? ¿Y cuáles serían las poblaciones que suelen verse más afectadas? Bueno, el estrés postraumático es un diagnóstico que es silencioso muchas veces. A veces los diagnósticos que los colocan es la depresión, es el trastorno de inestabilidad emocional, o le llaman límite de la personalidad. Entonces hay muchos trastornos que enmascaran traumas dentro de ellos. Entonces, antes se creía que solo el factor genético era predisponente para el desarrollo de algún problema de salud mental. Pero últimamente, en mi experiencia, al hacer ya la terapia, me doy cuenta que la mayoría de personas tienen experiencias negativas en la vida, algunos traumas con T mayúscula que le llamamos, y otros traumas con T minúscula, que es una excepción a lo que habitualmente están acostumbrados. Por ejemplo, un trauma con T minúscula es que yo me llevo bien con mis padres, pero solo una vez me castigaron físicamente. Entonces, como es un solo evento, como no es quizás físicamente evidenciado, entonces creemos que eso quizás no le afecta a las personas. Y los traumas con T mayúscula sí son los traumas en los cuales ha habido mayormente agresión física, aparte de la psicológica. Y estamos en unos tiempos en los cuales antes había terrorismo, antes había muchos, también la violencia física era aceptada por las personas, ¿no? Entonces, esos quedan secuelas, e inclusive el primer mecanismo para superar un trauma es olvidarlo. Entonces, si el primer mecanismo de superar un trauma es olvidar, hay personas que vienen por otro motivo de consulta a una sesión de psicología, y al hacer el tratamiento ellos descubren que sí hubieron esas experiencias que han marcado su vida, ¿no? Entonces, hay dos tipos, inclusive de trastornos quizás que son originados por los traumas. Uno de ellos es el estrés postraumático, pero el otro es el síndrome de disociación, el trastorno de disociación. Entonces, inclusive se han visto en la necesidad que a veces inclusive algunas crisis psicóticas agudas que duran un mes o 2 meses son producto más de un trastorno disociativo, más que generalmente una psicosis, ¿no? Que tiene que ver mucho más la parte genética, ¿no? Entonces, y antes que llamaban las histerias, entonces el trastorno disociativo mucho decían que eran por episodios histéricos, ¿no? Entonces no le daban la importancia que hay el verdadero trastorno de disociación es debido a veces a los síntomas imitativos de un estrés postraumático, de los traumas previos. ¿Qué tipo de abordaje terapéutico considera más efectivo en el tratamiento de los trastornos mentales? ¿Y cuáles son las fases o elementos claves en la intervención clínica? Bueno, tomando en cuenta la información en MDR, entonces he hecho una comparación con otro tipo de tratamientos. Y como el EMDR es de avanzada, entonces incluimos a veces ciertas estrategias de los enfoques primarios, ¿no? Que es lo conductual, lo cognitivo-conductual, que es quizás lo gestal, ¿no? De ahí fueron avanzando y ahora hay técnicas de avanzada. Desde la hipnosis tradicional de antes también, entonces hay algunas técnicas de eso. Ahora, las técnicas, la forma de hacerlas han variado, pero yo creo que el sustento teórico de cada uno de los enfoques es el mismo. El procedimiento ha variado, pero el objetivo es el mismo. Es por eso que en MDR nosotros utilizamos entre tejidos cognitivos, que
que es parecido a algunas técnicas cognitivo-conductuales, aplicadas de otra manera, pero se focaliza en lo mismo, en la conducta y también en el pensamiento. Y también utilizamos entretejidos también somáticos que se emplean mayormente, son técnicas de enfoque gestáltico también. Entonces, si uno se entrena en una determinada psicoterapia, tiene la misma efectividad, aunque la terapia cognitivo-conductual y en EMDR hay más investigaciones acerca de la similitud, que se han hecho evaluaciones en las cuales tienen que ver con el desarrollo neuronal del cerebro, ¿no? La neurociencia, y se han encontrado resultados casi similares. Entonces, por ser terapias académicas quizás, pero por ejemplo la terapia gestal tradicional es una terapia en la cual no era académica, entonces ese tipo de terapias no tenía un asidero científico mayormente. Pero hay ahora, ha avanzado esa terapia gestal y ahora lo relacionan más a las neurociencias o los trastornos de personalidad de lo cognitivo-conductual. Entonces inclusive hay formaciones, maestrías inclusive destinadas a ese tipo de terapia en algunos países, ¿no? Entonces yo creo que ahora con el descubrimiento de la neurociencia nos damos cuenta que quizás el objetivo de los diferentes tipos de terapias nos enfoquemos a lo mismo, al bienestar y la salud mental de la población. Ahora, todas se enfocan mayormente a ciertos elementos. Por ejemplo, en el MDR nos enfocamos a una imagen, que es una imagen generalmente es igual cuando vemos una película, es lo que vemos y escuchamos de una situación que hemos vivido. Nos enfocamos a la creencia y nos enfocamos más a la creencia positiva. Entonces, en la creencia positiva, para contrarrestar la creencia negativa, pero vemos la creencia base. Y la creencia base está en primera persona, en tiempo presente, que nos hace recordar un poquito a la gesta, ¿no? Lo otro es la emoción, que según últimos estudios, las emociones es alegría, miedo, cólera, tristeza y afecto. De acuerdo a la neurociencia, esas emociones tienen que ver más con los neurotransmisores, ¿no? Hay otras emociones que es como la ansiedad, que lo catalogan algunos como emociones o sentimientos, ¿no? Y el tercer elemento son las manifestaciones fisiológicas que dejan. Algunos hablan sobre la memoria corporal, en la cual una manifestación fisiológica tiene como trasfondo toda una experiencia con todos estos elementos anteriormente mencionados, ¿no? Entonces, cognitivo-conductual vemos que hay dos tipos de conducta, la motora y la fisiológica. Generalmente lo enfocado a lo fisiológico tiene que ver con este elemento que es la sensación corpórea, ¿no? Y las memorias corporales que llamamos. Entonces, como ven, los elementos son los mismos, depende del enfoque, son cambiados un poco nada más. Ahora los pasos, como en todo tipo de terapia, en cognitivo conductual, por ejemplo, ponemos la conceptualización de la dificultad o el problema, ¿no? Igual, en todo tipo de terapia se identifican mapas o elementos para poder intervenir o trabajar. En cognitivo conductual es el espacio actual, situación, pensamiento, afecto y conducta, esos son sus elementos. En el MDR, como les dije, es imagen, S de creencia, E de emoción y S de sensación corpórea. En la terapia gestal tenemos que también identificamos que un bloqueo en el círculo de experiencia, que es un círculo para satisfacer necesidades tanto físicas, ¿no?, como emocionales, los bloqueos impiden que pasen a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, esos mapas son necesarios, depende de la formación que lleven. Pero previamente a ello, también lo que tenemos que ver es un análisis de qué tan estable está la persona. O sea, si busca ayuda o no busca ayuda, si tiene algunos síntomas, le llamamos somáticos, inexplicables, ahí está la memoria corporal,
dolor entre la cabeza inexplicable. El médico te dice no tiene nada físico, es algo psicológico, náuseas, por ejemplo. Y ahí hablamos de una evaluación de un test de trastorno disocial. Hay un test para medir eso. Se ve también qué utiliza la persona para estabilizarse por sus propios medios. Porque hay personas que buscan ayuda y otras personas que intentan solucionar sus problemas, superar sus traumas olvidándolos solos, sin buscar ayuda. También lo que tenemos que ver es cómo es el apego con su familia, porque el apego es muy importante. Los primeros años de vida, cómo fueron los padres o la figura que ha reemplazado esa figura parental, ¿no? Entonces hay que ver qué tipo de apegos son los que han establecido con sus cuidadores, ¿no? En este caso padres, tíos, abuelos, por ejemplo, en personas que han estado en un orfanato, por ejemplo, personas que nos cuidaban, que se han formado un apego con algún cuidador, ¿no? Entonces es muy importante ver eso. Lo segundo, si hay antecedentes de agresiones, autoagresiones, intentos de suicidio, ideas de muerte, quizás. Otro es si ha habido situaciones en las cuales no han podido manejar su cólera, han tenido agresividad hacia las personas también. Y lo que está de moda últimamente, que a veces buscan como un refugio en las personas que tienen traumas, son las adicciones. Adicción al alcohol, ¿no? A las drogas. Cada día hay más drogas, más sintéticas, más combinadas a través de vapores, ¿no? Y modificaciones que vuelven más en un estado de adicción a las personas. Y una persona que tiene un tipo de adicción, una dependencia de esa adicción, tiene a veces síntomas igual que el estrés postraumático, generalmente parecidos. Por eso el test de trastorno disociativo es un test que se toma preguntándoles si en este momento quizás tienen algún tipo de adicción o no tienen un tipo de adicción, ¿no? Y siempre lo que tenemos que tener en cuenta también antes de hacer algo es ver los recursos. ¿Qué es tener un confidente? Un confidente es una persona que te escucha, no te resuelve los problemas, no te da consejos efectivos quizás, pero no te critica, no te habla con superioridad, no minimiza lo que tú le estás expresando generalmente. Lo otro son las actividades que evitan el estrés, que es alguna pasión que tú tengamos. Por ejemplo, me gusta la música, me gusta el arte, por ejemplo, o algún deporte, sobresaliente en algún deporte. Eso nos ayuda generalmente a estabilizar a las personas. Y lo tercero son las técnicas que vayan aprendiendo, así sea el enfoque en el cual les hagan sus intervenciones, pero yo en algunos enfoques le llaman técnicas de afrontamiento, en otros técnicas de estabilización. Y por eso viene la segunda parte, que es brindar estas técnicas de estabilización. No solucionan el trauma, no solucionan el problema de depresión, de ansiedad que tengamos, pero nos ayudan a tener mayor tolerancia para poder sobrellevar este proceso de terapia en el cual tenemos que desensibilizarnos, o sea, trabajar la parte negativa del trauma quizás, ¿no? Entonces, para poder amortiguar un poco, tener herramientas efectivas de cómo regular eso, y pueden ser aplicadas en la terapia también si les enseñamos estas técnicas de estabilización, y nos ayuda mucho en el procesamiento también del trauma que tienen las personas, ¿no? Entonces, después de esa desensibilización, es bueno también las terapias enfocadas, las técnicas enfocadas a modificar pensamientos, ¿no? Depende del enfoque también. Y también hacernos cargo, como les dije, de las sensaciones corpóreas que quizás nos hacen acordar de un tipo de trauma. Es por eso que si una persona no es entrenada en algún tipo de terapia avanzada, puede brindar a sus pacientes técnicas de estabilización. A veces para iniciar un trauma bien fuerte tenemos que iniciar con terapia de estabilización, varias sesiones si es posible. Lo importante es que durante el procesamiento, cuando se trabaja el trauma, ellos estén en un lugar seguro. Para así poder comenzar con el video. Claro, porque si no a veces son como contraproducentes y quizás activamos más el trauma. Y lo segundo, antes se trabaja el trauma y se trabaja también los disparadores. ¿Qué son los disparadores? Ver a una persona, estar en un lugar o acercarse a ciertas situaciones que nos hagan acordar del trauma. Entonces, por eso es bueno también identificar esos disparadores y ver en qué proceso
en qué parte del proceso terapéutico, digamos, se va a poder abordar, ¿no? Y lo recomendable es que eviten esos disparadores hasta poder abordar el trauma y después trabajar cada uno de los disparadores para que la perturbación emocional cuando se enfrenten a esos disparadores sea mínima. La última pregunta sería, teniendo en cuenta los factores culturales antes, durante y después del proceso clínico, ¿qué acciones preventivas y promocionales de salud mental considera necesarias para un abordaje cultural? Bien. Ahora, eso es también a veces, hay algún tipo de creencias quizás que son bien arraigadas, que son típicos de la cultura donde nos desarrollamos. Entonces, la idea es también los terapeutas que un poco se vayan adaptando, ¿no?, a las vivencias de estas personas, ¿no?, a las formas de pensar que son transmitidas de generación en generación y que a veces son aceptadas en la comunidad. Entonces uno tiene que adaptarse a ello, ¿no? Por ejemplo, las creencias religiosas, a las creencias donde hay hay mitos, hay tabúes, ¿no? Entonces uno tiene que capacitarse en ese sentido para poder abordar a cada persona como una persona única que es, ¿no? Entonces eso es lo bueno. Ahora, el ambiente influye, la familia influye, la sociedad influye, en la recuperación de la persona también. Por eso que debemos buscar redes de apoyo, ¿no? Hay que concientizar, hay que educar, hay que entrenar a su entorno para que tenga mayor efectividad las terapias, porque a veces hablamos de terapias en las cuales se sanan heridas del pasado, pero si en el ambiente todavía se está ejerciendo la violencia, entonces no tiene un buen pronóstico. Si les damos herramientas cuando se sometan a esas situaciones adversas, ellos puedan tolerar o sobrellevar eso, porque siempre va a haber una experiencia adversa. Pero eso sí, el trabajo con la familia o con la comunidad, las personas cercanas a la persona, es importante para que ellos estén en un ambiente de tranquilidad, ¿no? Ellos podrían salir con técnicas de afrontamiento efectivas inclusive, pero la idea es que la comunidad se sane, no solamente la persona que sufrió el trauma, sino que vea un ambiente de armonía, de paz, de saber y de entrenamiento en cómo solucionar los conflictos entre los miembros de la familia y la comunidad, por los ámbitos donde nos envolvemos, en el ámbito académico o en el ámbito laboral, también a nivel social. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Gracias por